Quiero iniciar con esa pregunta que coloqué allí en el póster del tema de hoy: ¿esclavos o libres? ¿Cuál será nuestra condición hoy delante de Dios? Quizás pueda llevar el nombre de cristiano o de cristiana y todavía no haber sido libertado, todavía estar en la esclavitud. ¿En la esclavitud de qué? ¿De qué necesitamos realmente ser libres? ¿Cuándo yo soy un esclavo o una esclava? ¿Cuándo realmente soy libre? Pues la palabra del Señor nos muestra que hay alguien que quiere traer libertad absoluta en todas las áreas de nuestra vida. Y vamos a ir a ese primer pasaje del libro de San Juan, capítulo 8. Hermanos y hermanas, si no experimentamos esto en nuestras vidas, aun cuando te hayas bautizado, aun cuando profeses creer en Cristo, aun cuando te llames cristiano o cristiana, si no vives esta experiencia con Cristo todos los días, jamás serás libre, jamás vivirás en la libertad que Cristo te ofrece. Y por eso dice en el libro de San Juan, capítulo 8, ¿cuál es la clave para experimentar la verdadera libertad que Cristo quiere ofrecer al ser humano? Y vea lo que dice allí en el capítulo 8, versículo 31. Entonces dijo Jesús en ese tiempo a los judíos, pero ellos ya murieron. Ahora nos dice a nosotros que hemos creído en él. Esto es para los que dicen creer en Jesucristo, no para los que simplemente escuchan. Es para nosotros este mensaje de una manera especial y para todo aquel que decide creer en Jesucristo. ¿Qué debemos entender, hermanos? Hermanos, no solo basta decir que yo creo en Jesucristo y las iglesias se llenan de gente que dice creer en Jesucristo, pero ¿cuál es la evidencia de que realmente yo creo en Jesucristo? ¿Cuál es el resultado en su experiencia diaria? Vea lo que sigue diciendo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué es ser un verdadero discípulo de Jesús? Vamos a mirar el contexto. Y conoceréis la verdad. Cuando yo permanezco en la palabra, cuando yo estudio la palabra, cuando yo conozco la palabra, cuando yo dedico tiempo para estudiar la palabra y meditar en ella. Recuerden, no es solo leerla. De nada sirve leer la Biblia de pasta a pasta y aún memorizarla. Hay personas que se saben casi la Biblia por completo, pero no entienden las palabras que están escritas allí. Lo más importante no es en sí aprendernos la Biblia de memoria, sino entender lo que leemos, hermanos. Tenemos que quitar ese hábito erróneo del estudio de la palabra de Dios, porque nos va a pasar como les pasó a los judíos. ¿Por qué ellos no llegaron a ser los discípulos de Jesús? ¿Por qué? Ellos se sabían las escrituras, estudiaban las escrituras. Y si usted va allí a San Juan, ahí atrás, volvamos atrás, San Juan 5, vea lo que Jesús les dijo. Vea lo que Jesús les dijo en San Juan 5, porque tenían un mal hábito de lectura. Ellos escudriñaban las escrituras, pero no para tener una relación con Dios, no para hacer la voluntad de Dios, sino por un simple conocimiento teórico, y ni las escrituras las entendían, porque hermano, cuando usted no procura agradar a Dios, Dios no le da sabiduría para recibir o entender más de lo que ha entendido, porque esto no se discierne carnalmente. Esto no es para mis deleites, ni para mi comodidad, ni para yo sacar pecho. Esto es para que el Espíritu pueda glorificar al Padre a través de mí, conociendo la verdad y publicando esa verdad para la gloria del Padre.
y para que Jesucristo sea resaltado en mi vida. Y cuando yo no lo hago en ese sentido, el Espíritu no me puede revelar nada. Es Él quien nos da sabiduría y le da luz a aquellos que la están colocando en práctica. Dios no le va a dar más luz de la que usted todavía no está capacitado para recibir. Y eso le pasó a los judíos. Y vea lo que Jesús les dijo. Él mismo les dijo, San Juan 5:39. Dice, vosotros escudriñáis. Pero vamos a leer desde el versículo 37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. No creían en Jesús, rechazaban a aquel del cual hablaba la Biblia, que ellos tanto leían. Hermano, ¿nos estará pasando a nosotros? Que leemos la Biblia, pero en vez de ser libres por el poder de Cristo, seguimos cautivos del pecado porque negamos a aquel que nos hace libres del pecado. Y por eso dice aquí, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en nosotros, porque no creéis a quien él envió. Y dice, escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En otras palabras, ¿qué le estaba queriendo decir el Señor a su propio pueblo? Hermanos, que ellos no lo conocían, estudiando, eran doctores de la ley, pero no tenían una experiencia. Como no obedecían la palabra, como no creían en la palabra y seguían haciendo lo que ellos querían, por eso cuando Cristo vino, a Cristo lo rechazaron. El único que les podía dar vida eterna. Y hermanos, a veces nosotros nos pasa lo mismo. Queremos ser libres del pecado, pero leemos la Biblia, nos muestra, nos amonesta quién es el único que puede darnos la libertad y nosotros seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. ¿Qué demuestra eso? Que en realidad queremos seguir siendo esclavos del pecado. Y vea, vamos a seguir el contexto del capítulo 8. Vea lo que dice allí. Por eso uno ve que hay gente que lleva 20, 30 años en la iglesia y hasta leen la Biblia y hacen el culto todas las mañanas y siguen siendo los mismos cautivos del mal genio, siguen siendo los mismos cautivos de la envidia, siguen siendo los mismos cautivos de la pereza espiritual, siguen siendo los mismos cautivos de las palabras fuertes, del engaño, de la mentira. Y leen la Biblia todos los días y se acaban de levantar y al ratico ya están peleando con el uno y con el otro. Hermano, ¿nos estará pasando como al pueblo judío? Decimos ser el pueblo de Dios, pero en realidad no hemos sido libertados por el poder de Cristo para que Él pueda verse reflejado en nuestro carácter y seguimos siendo esclavos del pecado. Pues vea lo que te dice el Señor hoy. Si eres un verdadero discípulo o discípula de Cristo, debes permanecer en la palabra. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Que debes conocer la verdad y al creer, al aceptar y al vivir esa verdad te hará libre. ¿Y quién es la verdad que muestra la palabra de Dios que nos puede hacer libres? Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y yo soy qué? Y yo soy la vida. Y vea que el contexto lo sigue diciendo, vea. Y le respondieron. ¿Qué le respondieron los judíos? Descendientes de Abraham somos, que jamás hemos sido esclavos de nadie. Hermanos, a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Somos adventistas, jamás hemos pertenecido al mundo, jamás nos hemos mezclado con otras religiones, nosotros íbamos derecho para el cielo. Pero esclavos del pecado vivimos, hermanos. Somos los más mal geniados, somos los más tramposos. Hermano, a mí me da tristeza que muchas veces, como adventistas, hermanos, damos más mal testimonio para los de afuera. A veces contratan a las personas de afuera que a los adventistas porque no trabajan bien. ¡Qué tremendo!
¿sí? Y decimos que somos el pueblo adquirido por Dios, pero eso tiene que demostrarse si hemos sido libertados. Vamos a mirar qué sigue diciendo. Entonces los judíos le respondieron, descendientes de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les respondió. ¿Qué le respondió? Versículo 34. De cierto os digo, que todo aquel que, ¿qué hermanos? Que todo aquel que practica el pecado es esclavo ¿de quién? Es esclavo del pecado. ¿De quién era esclavo el pueblo judío? Ay, hermanos, eran esclavos del pecado y no lo querían reconocer ni aceptar. Por eso, ahí más adelante, en el capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado, el que se goza en el pecado, el que no obedece la palabra de Dios, el diablo lo reclama como suyo porque el diablo peca desde el principio y nos hacemos cautivos en realidad a través del pecado. ¿De quién? De Satanás. De cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, hermanos, ¿queremos ser hijos de Dios o queremos ser esclavos del pecado? El hijo es el que permanece en la casa del Padre. El que es esclavo del pecado, hermano, finalmente el diablo lo lleva a esa terrible condición de miseria, de pobreza espiritual, de pobreza, de enfermedad, de dolor y de sufrimiento. Pero ahora vea el llamado de Dios y vea lo que Dios quiere ofrecernos, hermanos. Versículo 36. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el único que tiene el poder para libertarnos del pecado? Hermanos, lo que Cristo, escucha estas palabras. Aquí el Señor no nos está hablando en sí del perdón. Escucha muy bien, porque es que hemos convertido la salvación en solamente perdón. El Señor, más que perdonarnos del pecado, hermanos, quiere libertarnos del pecado. Esa es la verdadera esencia del Evangelio de Cristo. ¿De qué me sirve pedir perdón y que el Señor me perdone hoy si mañana sigo esclavo del pecado? No me va a servir de nada. Miles se van a perder en esa condición porque no quieren ser verdaderamente libertados del problema del pecado. Quieren seguir mintiendo y que el Señor los siga perdonando, pero no quiere haber un cambio. Y ese cambio lo necesitamos o de lo contrario seremos sorprendidos en el pecado, en malos hábitos, en malos deseos que nos mantienen cautivos a Satanás. Y Satanás nos va a reclamar como suyos si no somos libertados al ser comprados y limpiados por la sangre de Cristo nuestro Salvador. Por eso, la verdad del Evangelio es la que nos liberta de la garra del diablo, porque allí se muestra que Cristo pagó por nuestra condición para que salgamos del pecado, de la esclavitud del pecado y seamos siervos de Dios, siervos de su justicia. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y vea esto que dice aquí el apóstol, tremendo. Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte
¿Qué pasa si yo sigo siendo esclavo del pecado, hermanos? No tendré vida eterna. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? La paga del pecado es la muerte. Y si usted sigue sirviendo al pecado, hermano, la paga del pecado será la muerte. Pero ahora vea, hay otra opción. O seáis de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais, Dios quiera, hermano, que esa sea nuestra condición. Un día éramos esclavos de toda esa vieja vida, toda esa envidia, ese resentimiento que nos tuvo cautivos en contiendas, en pleitos. Todo eso ya se acabó, eso era de atrás. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo, ya no hay rencor con nadie, ya todo está arreglado, todo está en paz. Ojalá esa sea nuestra experiencia, si no, estamos cautivos de Satanás todavía. Pero vea lo que dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. ¿Cuál es la clave, hermanos, para salir de la esclavitud? Una obediencia, ¿de dónde? Una obediencia de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron, o sea, la verdad. Cuando usted obedece la verdad con todo su corazón, de adentro hacia afuera, se produce una libertad extraordinaria. ¿Por qué? Porque cuando usted perdona de corazón, cuando usted ama de corazón, cuando usted sirve a Dios de corazón, hermanos, es lo más extraordinario. Hay una paz que reina allá adentro. Porque usted no está en contiendas, no está en envidia, no está en rencillas. Todo eso ha sido expulsado. Y ya esas cadenas que nos ataban a esos hábitos, a esos vicios, a esos deseos, han sido quebrantadas por el poder del Espíritu de Dios. Y dice el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Escucha lo que te voy a decir con esto. Si usted y yo seguimos siendo esclavos del pecado, eso es lo que no nos permite ser siervos de Dios. Cuando una persona le dedica tiempo a la esclavitud del pecado, cuando el diablo lo tiene esclavizado, perdiendo el tiempo en cosas que no sirven, llenando la mente de basura, espaciando y desaprovechando el poco tiempo que les queda, y no lo dedican para servir a Dios, para apartar eso de su mente, para decir, Señor, ¿qué quieres que haga para tu gloria? El diablo te mantiene en la esclavitud del pecado y no te permite ser un siervo o una sierva de la justicia. Por eso las personas que están allá en las sillas de las bancas que menos sirven a Dios son las personas que son más esclavas del pecado. Y hermano, pellizquese usted, hermana, porque si usted no está sirviendo a Dios con lo que Dios le ha dado, con sus talentos, con su tiempo, con su salud, con su fuerza, con sus recursos, posiblemente usted o ella o él ya está sirviendo a Satanás de alguna u otra manera, porque cuando no tenemos tiempo para Dios, es porque el diablo ya nos tiene esclavizados, haciendo lo que no deberíamos estar haciendo o perdiendo el tiempo, desperdiciando o haciendo o promoviendo este mundo y no el reino de Dios. Por eso, cuando una persona se hace esclava del pecado, no le importa la justicia de Dios, no le importa la ley de Dios. Esa persona cree que tiene la libertad de hacer lo que quiera. Y hermanos, muchas personas andan así hoy y por eso se apartan de los caminos de Dios. Y ese es el camino descendente. Por eso una persona deja de estudiar, ya no le importa si ora, ya no le importa si estudia, ya no hay tiempo para meditar, ya no hay alabanzas, solo hay novelas, solo hay películas, solo hay diversiones y va descendiendo y ya tiene más libertad, ya a lo malo llama bueno, a lo bueno llama malo y llega el momento en que no vuelve ni a la iglesia, porque el diablo
ya ha cautivado su mente y ha separado su corazón de Dios. Tremendo. Por eso, Primera de Juan, capítulo 3, vea lo que dice allí. Primera de Juan, capítulo 3. Qué tremendo este pasaje, hermanos. Y un llamado, porque hay solución para los que están cautivos del pecado y de Satanás. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, o sea, el que vive una vida recta, el que hace la voluntad de Dios es justo, como Él es justo. Pero el que practica el pecado, o sea, el que se la pasa en contiendas, en mentiras, en las diversiones de este mundo, mirando y criticando a los demás y mirando a ver quién cae para caerle encima, en vicios, o sea, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero gloria al Señor. Si tú sientes que de una u otra manera el diablo te tiene esclavo o esclava en algún área de tu vida, el Señor te manda a decir, para eso aparecí yo, para deshacer las obras del diablo en tu vida. Yo soy el único que te doy el poder para libertar tu alma de la cautividad del pecado. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Reconocer nuestra necesidad de Dios, humillarnos, confesar nuestros pecados y decirle al Señor, Señor, yo con mi fuerza no soy capaz, ayúdame. Y el Señor nos va a dar el poder para vencer, para quitar lo que tenga que ser quitado de nuestra vida. Vea lo que dice este párrafo del libro Deseado de todas las gentes, página 431. Escucha lo que dice este párrafo que me impactó, de cómo una persona puede ser libertada del dominio de Satanás, de cualquier vicio, de cualquier hábito, de cualquier pensamiento y deseo de la mente y del corazón. Escucha, ¿dónde se concibe el pecado? Acá, vea. Así que desde acá es que el Espíritu Santo necesita que le permitamos obrar. ¿Y cómo lo hace? A través del poder de la palabra de Dios. Por eso, si usted lee la Biblia solo para cumplirle a Dios, no va a servir de nada. Pero si usted la medita y toma esa palabra y entiende que es eso lo que Dios te dice que debe de hacer, entonces Dios obrará a través del poder de la palabra de Dios, que es la verdad. Y entonces Él te dará la capacidad para ser un vencedor y poder quebrantar esas cadenas con el pecado. Por eso la Biblia en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué habla de cortar? Porque necesita quebrantar esas cadenas que nos tienen atados como esclavos al pecado y que no nos dejan movernos para servir al Señor. Necesitamos quitar todo eso que nos estorba para poder ser libres de hacer lo que a Dios le agrada. Y vea lo que dice este párrafo con el cual quiero ir cerrando este mensaje y este llamado para tu vida hoy. En la obra de la redención no hay compulsión. No se emplea ninguna fuerza exterior para cambiar a nadie. Vea lo que dice. Es bajo la influencia del Espíritu Santo. El hombre está libre para elegir a quién ha de servir. ¿A quién es que le toca decidir a quién servimos? A nosotros, hermanos. En cambio, escucha, el cambio se produce en el alma únicamente cuando se entrega a Cristo. Ahí, dice, hay la más completa sensación de libertad. ¿Y cuando lo hacemos de qué? De corazón. La expulsión del pecado, escucha, la expulsión del pecado es obra del alma misma.
quién es la que debe expulsar el pecado de su mente y de su corazón? El alma. Pero escucha, el alma no puede expulsar, o sea, nosotros no podemos expulsar el pecado con nuestras fuerzas. Es imposible. Pero ahora vea lo que hace Dios. Por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás. ¿Quién es el que nos tiene cautivos finalmente a través del pecado? Satanás. Pero dice acá que nosotros no somos capaces de libertarnos de ese dominio, de esa esclavitud. Pero cuando deseamos ser libertados, cuando alguien se cansa de ser esclavo del diablo, de esclavo del pecado, escucha, pero cuando deseamos ser libertados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del poder del Espíritu Santo. Y Él nos capacita para obedecer los dictados de la voluntad, en cumplimiento a la voluntad de Dios. O sea que ¿a quién es el que le toca decidir si quiere ser libertado o no? A usted y a mí. Y es Dios quien nos da el poder para obedecer su palabra, y al obedecer su palabra, las cadenas del pecado serán cortadas de nuestra vida. Hermanos queridos, eso no es por arte de magia. Es sometiendo mi voluntad a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. Pero hay un poder que nos va a ayudar para hacerlo. A veces parece como difícil. Ay, yo dejar esto. Ay, yo servir a Dios de esta manera. Uy, no, es difícil. No, hermano, si usted no tiene fe, nunca lo va a lograr. Por eso el Señor dice, sin fe es imposible que. Pero cuando usted cree en Dios y cree que Dios le va a dar ese poder para vencer, ese poder es dado y garantizado a través del Espíritu Santo. Y usted podrá vencer cualquier vicio, cualquier deseo, cualquier hábito que está destruyendo su vida física, su vida espiritual o su vida mental, o su hogar, o aún sus hijos, cualquier cosa. Estamos dotados y estamos, hermanos, estamos en garantía de que el diablo no nos podrá vencer si el Señor nos da ese poder. Por eso el Señor lo dijo en el libro de Santiago 4:7, someteos pues a Dios, someteos, resistid, pero es luchando, hermanos. A veces queremos que todo sea así, ya que mañana sea. No, hermanos, necesitamos colocar la voluntad, el esfuerzo humano unido con el poder divino. Dice la inspiración, somos todopoderosos. Alcanzamos lo imposible, pero solo por el poder de ¿quién? Solo con el poder de Dios. Y aquí viene lo interesante con lo cual quiero cerrar este mensaje. ¿Qué pasa si yo no logro permitir que Dios obre en mi vida, si yo no reclamo ese poder y si yo no deseo cambiar? Si yo deseo seguir siendo esa persona malgeniada, esa persona grosera, esa persona malhumorada, esa persona chismosa, esa persona resentida. Y si yo no clamo al Señor para que el Señor me cambie, ¿qué pasa si yo me llamo cristiano y digo creer en el Señor y no permito que el Señor me rompa esas cadenas para no seguir esclavo de Satanás en esos pecados? ¿Qué pasa? Vamos a leer este último pasaje, hermanos, porque me parece terrible lo que dice acá. Segunda de Pedro. Vamos allí, Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. ¿Y sabe qué se me viene a la mente? Por eso la inspiración dice que cuando se desate la ley dominical y se desate la persecución, los que no hayan logrado vencer,
los que no hayan sido santificados por la verdad, los que no hayan sido, los que no hayan dejado de ser esclavos de Satanás. ¿Saben qué dice la inspiración? Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos. Tremendo, hermanos. Y vea, este pasaje muestra que si yo no venzo, si yo no le permito al Señor que me dé el poder para libertarme del pecado, vea lo que va a pasar. Les prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. Hermanos, qué triste que a veces nos paramos en plataforma a hablar del poder de Dios, de que Dios esto y aquello, pero vivimos cautivos del pecado nosotros mismos. No vivimos esa experiencia con Dios. Y a otros les decimos que el Señor nos liberta, pero nosotros vivimos más esclavos del pecado que lo que ofrecemos. Tremendo. Pero ahora vea lo que dice. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermano, la pregunta es, ¿de qué manera el diablo te está venciendo diariamente? ¿Hay algún área de tu vida débil en la cual el diablo todos los días te hace esclavo o te hace esclava? Tenemos que prestarle atención, porque tenemos que fortalecernos en el Señor. No podemos seguir permitiendo que Él nos venza, o seremos esclavos de Satanás hasta la venida del Señor. Y esa es la más terrible condición. ¿Sabe por qué? Vea lo que sigue diciendo, versículo 20. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice, enredándose otra vez en ellas, o sea, en las concupiscencias, en el pecado, en la esclavitud, habiéndose enredado, son vencidos. Y su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido la justicia, que después de haberla conocido, después de haber servido a Dios, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo que en verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lava o se revolca allí en el cieno. Hermanos, qué triste es que una vez el Señor nos libertó del pecado y empezamos una nueva vida en Cristo, pero ahora, en vez de ser mejores, cada año somos peores. Cada mes se nos pegan más mañas. Hermanos, que Dios nos ayude para que este mensaje nos haga reflexionar que hemos sido llamados, hermanos, para ser libres del pecado, pero que esa libertad únicamente la puede dar Cristo si cada día me conecto con Él, si cada día camino con Él, si cada día permanezco en la verdad. Él me da el poder para caminar en su voluntad. Lejos de Él, no viviendo una experiencia con Cristo, nunca seremos verdaderamente libres. Te podrás llamar cristiano o cristiana, pero no serás libre del pecado. Por eso el Señor dice en Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en ¿quién? Para los que están en Cristo, porque los que están en Cristo han sido libertados del pecado para vivir en esa libertad que Cristo les ofrece, para que entonces, cuando venga el juicio, cuando tengamos que ser llamados a cuentas, podamos decir, aquí estoy, Señor, soy tu siervo fiel. En lo poco he sido fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, hermanas, que Dios nos ayude para que cada día en nuestra experiencia diaria no seamos esclavos del pecado, sino que cada día procuremos con la ayuda y el poder del Espíritu Santo ser siervos y siervas del Dios Altísimo. Y que esa sea tu experiencia, que esa sea mi experiencia, y oremos los unos para los otros para que Dios nos ayude y podamos finalmente vencer en el nombre de Jesús. Oremos. Gracias. Gracias, Padre, porque en esta hora nos haces este llamado maravilloso
para no seguir jugando con el pecado, porque en realidad no es un juego. Somos esclavos del diablo y así nos mira desde el cielo. Si seguimos practicando, oh Señor, si seguimos desobedeciendo tu palabra, somos esclavos de Satanás, así como lo era tu pueblo en el tiempo en que Cristo vino a esta tierra y él tuvo que decirles, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque las obras de él hacéis. Que de nosotros no se tenga que decir eso, porque queremos hacer tus obras, tu voluntad y no la nuestra, para que entonces a donde quiera que vayamos seamos libres. Y cuando tú nos juzgues con la ley de la libertad, esa ley pueda concordar con el estilo de nuestra vida, porque cada día vivimos para agradarte. En tus manos colocamos a cada hermano, hermana, cada amigo y amiga que nos escuchan, para que ellos puedan, Señor, ser libertados totalmente de la esclavitud del pecado para vivir una vida para la gloria de tu nombre, en la libertad que solo Cristo ofrece y solo Él puede dar a través del poder del Espíritu Santo. En tus manos los entrego y entrego mi vida. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén.